Muy bien, vamos a estudiar hoy el capítulo 6 de Génesis, ante una inquietud que se ha presentado. Se me sugirió que si podía tratar ese tema, entonces vamos a tratarlo. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Oremos. Padre amado, gracias te damos en este momento. Vamos a estudiar tu santa palabra. Abrimos tu palabra en el capítulo 6 de Génesis. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y dirija esta reunión. Sea de bendición espiritual para cada uno de nosotros y evitar las confusiones que están entrando a la grey. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bien, es interesante notar que hay personas que, teniendo la palabra de Dios y profesan ser cristianos, utilizan el llamado libro de Enoc, donde la Biblia no refleja que Enoc haya escrito ningún libro. Enoc sí fue profeta y profetizó con Matusalén su hijo acerca de la destrucción del diluvio y de la venida de Cristo. Pero él no escribió nada. Entonces la gente acepta ese libro como bueno y válido, porque ese libro, aunque tiene algunos elementos muy similares a la Biblia, con respecto a este tema que vamos a discutir hoy, y según la tradición judía, toman como que esos hijos de Dios eran los ángeles caídos, los demonios, que tuvieron relaciones con las mujeres aquí en la tierra, y de ahí salieron unos gigantes. Bueno, ya usted sabe en qué se basa esa teoría. Vamos a ver lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu Profecía, claro. Abran sus Biblias en el capítulo 6 de Génesis y vamos a ver qué dice allí la palabra. Comienza diciendo, Génesis 6, en el versículo 1. Génesis 6, 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y ahí está el primer punto clave, por eso me encanta cómo es el espíritu de profecía. Vamos a ver ahorita una cita del espíritu de profecía poderosa que aclaran esta situación, pero vamos a verlos bíblicamente primero. Fíjense que ahí dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ahí para nada está mencionando ángeles. Dice que eran los hombres. Vamos a seguir leyendo el capítulo y usted va a notar que el problema de Dios es con los seres humanos. Sigue diciendo el versículo 2. Que viendo los hijos de Dios, dicen ellos que eran los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos también que habría una equivocación, porque si son los hijos de Dios, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, al decir las hijas de los hombres se refiere a las que estaban en adulterio, en fornicación, ¿verdad? Y los hijos de Dios, se supone que entonces si son ángeles, deben ser ángeles buenos. Entonces, ¿cómo los ángeles buenos de Dios iban a procrear con las hijas de los hombres? O sea, se ve que no tiene sentido. O sea, esa es una teoría jalada por los moños para que la Biblia diga lo que ellos quieren que la Biblia diga. A la Biblia no se le puede añadir. Una de las peores formas de interpretación bíblica es cuando usted le añade al texto lo que el texto no dice. Y aquí para nada el texto está diciendo eso. Vuelvo y leo el versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahora oiga lo que dice Jehová, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Contra quién? Con el hombre. Dios no está hablando de ángeles, es con el hombre el problema. Porque ciertamente él es carne. Entonces, ¿de dónde usted deduce que el problema que Dios tiene con los ángeles, como sabemos que los ángeles son espíritus, y aquí me acaba de decir que él es carne? Dios está hablando de seres humanos. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Esos personajes que estaban en la tierra en ese momento, Dios le dio un límite, que fue el tiempo de la predicación de Noé.
120 años. Ni siquiera se refiere a la edad que iba a vivir el ser humano, porque todos estos personajes que están aquí, incluyendo a Matusalén, que vivió 969 años y participó de la predicación aquí para persuadir a la gente antes de que el diluvio viniera. ¿Mm? Y todos esos personajes bíblicos antediluvianos vivieron 900 años, 800 años, muchísimos años vivían. O sea, que no se puede referir a eso. Luego sigue diciendo, había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces dicen, esa procreación de ángel con seres humanos, con mujeres, dio gigantes, dicen ellos. Pero hemos visto que en ningún momento Dios ha tenido problemas ni con ángeles, ni está mencionando la palabra ángel. Dios está hablando de los hombres, de los que son carne. Y mire cómo dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, o sea que ya habían gigantes. También después, oiga bien, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, que los gigantes no tienen que ver con esa relación. Antes de que hubiera relación entre los hijos de Dios, que vamos a ver quiénes son, y las hijas de los hombres, antes de eso ya había gigantes y también después de eso. Y la prueba de eso es que cuando Dios destruye con el diluvio la humanidad, no quedó un gigante vivo. Sin embargo, cuando Moisés manda a reconocer la tierra, encontramos que los gigantes, hijos de Anac, estaban allá en Canaán cuando Josué entró a observar la tierra. Es decir, que esos gigantes no tienen nada que ver con ángeles. Es decir, que la Biblia está siendo clara, está siendo muy explícita. Sin embargo, a mí me encanta leer el Espíritu y Profecía porque la sierva de Dios es magistral cuando da los detalles, pero están basados en la Biblia. Entonces yo les recomiendo a ustedes que para que tengan mayor conocimiento de esto, se vayan al capítulo 6 de Patriarcas y Profetas y usted va a ver quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Los descendientes de Set, usted lo va a ver allí, que la sierva de Dios lo describe. Muy bien, sigamos viendo. Estamos leyendo ahora superficialmente, pero vamos a entrar un poco más en detalle. Luego dice en el versículo 4, a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijas. Después dice, punto, ahí terminó. Después dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. ¿La maldad de quién? De los hombres. Todo el problema que está pasando en el capítulo 6 tiene que ver con los hombres. Para nada tiene que ver con ángeles. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Vuelve y le recalca que el problema es con los hombres, no tiene nada que ver con ángeles. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿A quién es que va a borrar de la tierra? A los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. El animal no tenía ninguna culpa de eso, pero se estaba haciendo ingeniería genética en esa época. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Y luego vamos a ver que en la Biblia menciona las generaciones de Set. Y en las generaciones de Set, la descendencia, usted va a notar que Dios no menciona mujeres, solamente varones. Por eso se le llaman los hijos de Dios. Pero cuando usted se va a la genealogía de Caín, usted va a encontrar que en la genealogía de Caín, Dios menciona 3 mujeres. Y vamos a ver las características de esas mujeres para entender qué estaba pasando con las hijas de los hombres, que eran las hijas de Caín. Eso lo vamos a estudiar en la palabra ahora. Muy bien. Voy a leer ahora algunas pequeñas citas del Espíritu de Profecía y luego vamos a entrar a descubrir quiénes eran esas mujeres y esos detalles que a nosotros nos conviene comprender. Mire, dice la sierva de Dios, moraba en una atmósfera pura, refiriéndose a Enoc. Recuérdese que Enoc era séptimo de Adán. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén era el abuelo de Noé, el papá de Lamec, una descendencia. Luego Enoc, que engendra a Matusalén, luego Dios se lo llevó al cielo. Pero Enoc fue utilizado por Dios por su propia vida, como él vivía perfecto en una generación depravada, tan depravada como era para el diluvio. Lo voy a leer aquí. Enoc no moraba con los impíos, no se estableció en Sodoma paseando
pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. Enoc era descendiente de Set. Y Enoc, mire dónde se colocó, no se ligó con los hijos de los hombres, ni con las hijas de los hombres, se apartó de ellos por la maldad. Pero la sierva de Dios indica más adelante, le hace el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas. Capítulo 6 se llama Enoc y Set. Ellos después, para persuadir a eso, porque eran familiares también, esos que estaban en pecado, que se apartaron de Dios, y dice la sierva de Dios que ni siquiera el santo día de Dios, esos son descendientes de Caín, los reverenciaban. Entonces, ellos se apartaron para que no se contaminaran, pero ellos le llevaban la información y la predicación para ver si podían ser salvados. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. ¿Te veo? Entonces él iba y los visitaba a ellos. Enoc caminaba con Dios, pero la historia sagrada dice lo siguiente del mundo que los rodeaba. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La vida recta de Enoc estaba en marcado contraste con los impíos que los rodeaban. Su piedad, su pureza y su integridad invariable fueron el resultado de caminar con Dios. Al paso de la impiedad, al paso que la impiedad del mundo fue el resultado de su caminar con el engañador de la humanidad, nunca ha habido y nunca habrá una era como en cuanto a la oscuridad moral sea tan densa como cuando vivió Enoc una vida de rectitud irreprochable. Es decir, que no hay excusa. Y Enoc nació con la naturaleza pecaminosa. No hay excusa, dice la sierva de Dios. ¿Por qué razón? Porque no vivió en la atmósfera más degradante que ha vivido la humanidad en esa época y vivió recto delante de Dios de forma tal que Dios se lo llevó. El problema ha estado en todas esas ideas erróneas que están penetrando en nuestra grey. Es porque los pilares de nuestra fe han sido rechazados. O sea, no se conocen personalmente, sino que la gente ha aceptado un adventismo que otro le enseñó. Y la sierva de Dios dice que cada pilar debe ser conocido personalmente. Cuando usted entiende el pilar y lo que funciona el pilar, como son la verdad del sábado, la ley de Dios, el santuario, todo eso, usted va a ser inamovible cuando vienen con cualquier doctrina rara. Porque es muy fácil decir, bueno, la salvación viene por Jesucristo, que es una realidad. Pero el santuario me enseña otros elementos más que me hacen entender cómo esa salvación yo puedo hacerme parte de ella, porque Cristo murió por todos los impíos y por todo el mundo, pero solamente el que echa mano de eso puede alcanzarla. Entonces Cristo me enseña a través del santuario, que dejó allí todo claramente establecido para que yo pueda entenderlo. Entonces eso es un pilar que yo no puedo permitir que pase de lado. Yo aprendo con ese pilar lo que significa la gracia, lo que significa la misericordia, pero también comprendo en el día de expiaciones que tiene que haber un juicio y que la sangre expiatoria de Cristo me cubre siempre y cuando yo confiese mi pecado y me aparte de él. Muy bien. Veamos otro punto. Enoc fue el primer profeta entre los hombres. Proféticamente predijo la segunda venida de Cristo a nuestro mundo y su obra en ese tiempo. Su vida fue un ejemplo de cristianismo consecuente. Solo labios santos debieran presentar las palabras de Dios en forma de acusaciones y juicios. Su profecía no se encuentra en los escritos del Antiguo Testamento, porque es que él no escribió nada. Quizá nunca encontremos libro alguno que relate las obras de Enoc, pero Judas, profeta de Dios, lo menciona. Y entonces ese libro, mira, la sierva de Dios ya lo dijo, posiblemente no vamos a encontrar ningún libro que diga, lo leo de nuevo, quizás nunca encontremos libro alguno que relate las obras de Enoc, todas las obras que escribió, ni siquiera alguien que haya escrito de ella, pero tampoco Enoc escribió nada. Entonces ahora la gente acepta el libro de Enoc para aceptar que, porque eso es algo como digo, como morboso, que los ángeles se acostaron con las mujeres. Pero fíjese que ahí dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de ellas, o sea, cometieron adulterio. Esas hijas que cometieron adulterio
fornicación, no pueden ser hijas de Dios justas, son impías. O sea, son criaturas de Dios, pero que cogieron otro camino, está claro, por lo que está describiendo la Biblia. Pero los hijos de Dios tampoco pueden ser ángeles, porque si eran ángeles, no iban a tomar mujeres. Entonces tienen que ser demonios. Si son demonios, ya no podemos llamarles hijos de Dios, porque son demonios, son demonios. Ya no me llamen hijos de Dios. Los hijos de Dios son los ángeles justos, los que se mantienen ahí. Ya Satanás fue degradado. O sea que la misma Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía es claro. Muy bien. Dios predicó mediante Matusalén, Noé y otros. Dios le concedió 120 años de tiempo de gracia, lo que leímos ahorita. Y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos que sabemos que murieron. Y que Matusalén, bíblicamente calculable, murió en el año 600 de Noé, cuando él tenía 969 años. El mismo año del diluvio, que eso es lo que simbolizaba su nombre, que su padre, Enoc, le colocó su nombre indicando como una profecía que cuando su hijo muriera iba a venir el juicio de Dios, que era el diluvio, y lo comparó con la venida de Cristo. Por eso que Jesucristo en Mateo 24 dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque es exactamente lo mismo. Muy bien, tengo más citas aquí que leer. Por ejemplo, algunos creyeron, otros apostataron, ¿verdad? La asociación de los incrédulos ocasionó una pérdida, porque al ligarse con los incrédulos fue que vino ya que todos tendían a lo malo. Los hijos de Dios se corrompieron también, etcétera, etcétera. Perecieron grandes obras de arte e inventos durante esa época. Y allí la sierva de Dios describe que la mente del antediluviano, prodigiosa, que estaba casi recién creado, porque Noé es la generación número 11. La Meca era la Matusalén era la 9, ¿verdad? Y quiero decirles que Adán vivió hasta la 9ª generación. Adán conoció todos estos personajes. Hasta la 9ª generación vivió. Entonces se vivió hasta la 9ª generación. Dice la sierva de Dios que Adán amonestaba a la gente con respecto al mal que era el pecado, porque él, como vivió casi 1000 años, él pudo aprender lo que simbolizaba el pecado. Ahorita vamos a leer esa cita. Muy bien, ya con eso en mente, nosotros notamos entonces ahora, poniendo las cosas en su lugar, de que la maldad del hombre, vimos que era del hombre, era mucho en la tierra, se corrompió toda la tierra, estaba llena de violencia o violaciones a los principios de Dios, había sido corrompida y que Dios iba a tomar medidas. Todo el pensamiento del corazón de ellos era solamente el mal. Entonces los hombres comenzaron a multiplicarse y al ligarse los hijos de Dios con las hijas de los hombres, los muchachos comenzaron a pervertirse. Eso es lo que establece la palabra de Dios y lo que la sierva de Dios corrobora. Cuando dice que tomaron mujeres para sí, está hablando ya de que los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Set, se corrompieron tomando a los descendientes de Caín. Si usted se va a Números capítulo 13, le dice que, bueno que anote esa cita para que vaya corroborando todo lo que venimos hablando. En el Número capítulo 13 usted va a notar que aparecen allí unos gigantes que aparecieron luego cuando se va a reconocer la tierra prometida. Es decir, que los gigantes no tienen nada que ver con ángeles. Porque cuando Dios destruyó en el diluvio, todo ser humano, todo animal desapareció, exceptuando Noé y su familia. Todos desaparecieron. Y allí Noé no era gigante, ni los descendientes de Noé eran gigantes. Sin embargo, vemos que luego aparecen nuevamente los gigantes, porque en la genética estaba eso. Y vienen de la descendencia, me parece que fue de Sem, Cam, de Cam, creo que era, o de Jafé, de uno y otro, pero no fue de Sem, que de Sem era que venía la simiente prometida. Muy bien, vamos a ver ahora lo que nos dice Génesis en el capítulo 4. En el capítulo 4 aparece la genealogía, anótelo allí, de Caín. Y en esa genealogía menciona 3 mujeres. Ahí está la genealogía, déjenme ver. Conoció a Adán su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Andando el tiempo, bien, ya te sabe la historia, que Caín mató a Abel, y luego más adelante menciona, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No Enoc, el papá de Matusalén, ese era otro Enoc. Edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, así la llamó. O sea que Caín construyó una ciudad, cosa que Dios no había aprobado. Y a Noé nació Enrad, Irán engendró a Mejahuel, Mejahuel engendró a Matusael, Matusael engendró a Lamec. Usted lo puede leer eso, estamos en el capítulo 4. Y al final le menciona entonces a las mujeres que son Sila, está Naama y está Sila, Naama y Ada. Esas tres mujeres las menciona y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a las características de esas mujeres. En el capítulo 5, entonces aparece la generación de Adán a través de Set. Y usted va a notar que todos los personajes que menciona allí, dice que fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió, y vivió Set 105 años, engendró a Enos, y ahí sigue mencionándolo uno por uno, los descendientes, y se lo menciona todito. Y luego usted notará que no menciona ninguna mujer, sino varones. Esos son los hijos de Dios. Y las hijas de los hombres son los que vienen de parte de Caín. Vamos a ver alguna cita del Espíritu de Profecía que lo va a decir. Entonces, muy bien, hasta ahí vamos bien. Vamos a continuar ahora buscando algunas otras informaciones. También se puede buscar, aparte de Patriarca y Profeta, capítulo 6, le hace la historia de la redención, ahí en los orígenes, antes del diluvio y todo eso. Y van a encontrar informaciones muy acertadas con respecto a este asunto. Vamos a ver ahora quién era Ada. Génesis 4, 19, ahí es que se la menciona. Génesis 4, esa es la primera mujer descendiente de Caín. Ahí dice también que no solamente hizo eso malo Caín, sino que también fue de su descendencia salió el primer, dice la sierva de Dios, que tuvo más de una mujer. ¿Cómo se llama eso? El primer, Bígamo. Practicó la bigamia, ese mismo. Gracias, Fausto. Muchas gracias. Muy bien, vamos ahora a Génesis 4, versículo 19. Allí dice, Lamec tomó para sí dos mujeres. Míralo ahí, ¿te vio? El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, fíjate que eran bígamos y estaban teniendo dos mujeres al mismo tiempo. O sea, que ya te sabe que estaban en falta. Esas eran las descendientes de Caín. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea que el tipo era un profano, un blasfemo, porque estaba tomando la palabra de Dios y utilizándolo para sí. Éxodo 33, 4 al 6. En el libro de Éxodo 33, 4 al 6 dice, Éxodo 33, 4 al 6 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré y quítate después ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y ahí comienza a narrar la historia de cómo Dios no estaba de acuerdo con esa forma. Los ornamentos que se colocaban las mujeres, los atavíos, se colocaban unos areticos aquí, otros aquí, en los pies, bueno, todo ese tipo de cosas. Y yo le dije, ustedes me recuerdan a las egipcias, y se quitaron todo eso. ¿Por qué le mencionó eso? Porque este personaje que acabamos de mencionar, que se llama Ada, tenía esas mismas características, usaba esos atavíos. En el libro de Ezequiel hay otra referencia con respecto a ese asunto. Ese dato usted lo puede encontrar en el Espíritu de la Profecía, pero estamos mirando por qué era negativo ese tipo de cosas. Si nos vamos a Ezequiel 23:40, vamos a ver lo que nos dice Ezequiel
Ezequiel 23, 40. Dice: además enviaron los hombres que viniesen de lejos, a los cuales se habían sido enviados mensajeros, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adorno. Todo eso es porque la característica de esos tres personajes que están ahí, de esas mujeres, era eso, que se pintaban los ojos, usaban atavíos como las mujeres livianas, y otra de ellas lo que hacía era que danzaba. Entonces estamos mirando que eran características que Dios había indicado que en su pueblo no debía permitirse. Entonces, las hijas de Dios no eran así. Las hijas de los hombres, que eran descendientes de Caín, eran las que tenían esas características. Entonces, cuando se está refiriendo a las hijas de los hombres, se está refiriendo a los descendientes de Caín. El nombre, si usted busca el nombre de lo que significa, yo no traje mi Biblia porque la tengo en Santo Domingo. Tengo una Biblia que tiene todos los nombres que aparecen en la Biblia. El nombre de Ada, cuando usted lo busca, exactamente eso es lo que significa. La forma como ella se vestía. Entonces la Biblia utiliza el nombre para que usted pueda identificarla. Cuando usted se busca Sila, allí lo que le dice es que ella dice reteñir y danzar con instrumentos musicales. Es lo que significa. Esa es la característica de Sila. Entonces, esas mujeres que están mencionadas allí, que eran descendientes de Caín, manifestaban esa actitud. No así las hijas de Dios. Y la otra que aparece, que es Naama, que significa placentera. Eso usted lo va a encontrar, lo que es la mujer placentera, en Proverbios capítulo 6, que es la mujer que prende a sus redes por la forma de mirar, por los ojos, como ella se atavía, como ella se peina. Anóteselo allí, Proverbios capítulo 6. Salomón dice las 7 cosas que Dios aborrece y luego dice cómo la preciosa alma del varón queda prendida cuando aparece ese tipo de mujer. Y eso mismo fue lo que pasó. Entonces los hijos de Dios, los descendientes de Set, cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, pero no es que eran más hermosas que las hijas de Dios, sino que ellas se ataviaban de una manera quizá más provocativa, quizá enseñaban más el cuerpo, se pintaban los ojos, llamaban la atención, danzaban, que ese es el significado de Ada, Sila y de Naama. Y Naama era placentera, complaciente. Entonces, ese tipo de actitudes de esas mujeres, los hijos de Dios comenzaron a verle y les fueron atractivas, pero que también eran sus familiares. Ellos podían tomar excusas para visitarla, para lo que sea. Entonces comenzaron a comprometerse con ella y le nacieron hijos. Y esos hijos de Dios se corrompieron y los hijos de ellos se criaron corrompidos. Como consecuencia de eso, Dios miró que la tendencia del hombre solamente era el mal. Sus propios hijos se corrompieron y Dios dijo, tengo que destruir. Me arrepiento de haberlos creado y voy a destruir al hombre. Porque los hijos de Dios se apartaron de las hijas de los hombres, vivían aislados, solamente le llevaban la información, pero no para ellos llegar a corromperse. Eso es una lección para nosotros hoy en día. Y es lo mismo que pasó cuando a Dios se le dio, entramos y lo destruimos. Dice, no, todavía la maldad del amorreo no ha llegado a mí. Y la maldad del cananeo, del que fuera malo, dice, todavía no ha llegado. Pero cuando llegaba la maldad a las narices de Dios, Dios indicaba, éntrenlo y destruyan. Y cuando Dios le dijo a Saúl, entra y destruye, y no me dejes ni un niño, ni un viejo, ni un animal, es porque Dios sabía que ya habían contristado y que no había ninguna forma de poderlos persuadir para el bien. Ya yo dije, llegaron a la copa, contristaron el espíritu. Entonces, cuando Dios daba esa orden era porque no había nada que hacer, pero Saúl hizo lo contrario. Usted conoce la historia. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? De que sus hijos no se ligaran con los hijos de esos paganos porque lo iban a corromper. Y Dios sabía que tenía que haber una simiente prometida que tenía que salir de su pueblo puro. Y esa fue la razón por la que Dios hizo eso. No fue por maldad. Ser un Dios sanguinario. No, no. Dios le dio gracia y gracia y le daba mucho tiempo. Cuando yo llegaba al límite, entonces Dios tomaba medida.
Cuando Dios tomó la medida, era porque no había nada más que hacer. Sin embargo, ante la desobediencia de Saúl, pasó que el pueblo de Dios llegó a corromperse tanto. Recuerden, estamos hablando del primer rey de Israel, pero de los descendientes de los reyes, luego vamos a ver que aparece uno que me parece que fue Acán. Jonathan, si está por ahí, me puede recordar, o Acab, no sé cuál de ellos fue, creo que fue Acán, que sacrificó hijos a Moloch, hijos de Israel. Ustedes dicen, pero ¿cómo puede llegar el pueblo de Dios a llegar a ese extremo? Porque se corrompió. Franklin, Sí. fue Manasés. Oh, Manasés. Manasés. Manasés, que luego se arrepintió. Exactamente. Muchas gracias, Fausto. Fausto tal día, me alegra, Fausto. Ese año bíblico está bueno. Así mismo es. Entonces ya usted nota cómo llegó a pervertirse el pueblo de Dios por no hacer caso a lo que Dios le dijo. Entonces, estas tres mujeres que se mencionan aquí con esas características indicaba cómo pensaban las hijas de los hombres, porque el problema estaba entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No fueron las hijas de Dios que se corrompieron, sino los hijos de Dios, aunque quizás también muchas mujeres se corrompieron del pueblo de Dios, no voy a decir que no, pero lo que está señalando el texto bíblico es que los hijos de Dios, los varones, se corrompieron con las hijas de los hombres por estas características. Eran mujeres placenteras, danzaban, se ornamentaban, se pintaban los ojos, y danzaban con instrumentos musicales. Muy bien. Vimos ya por qué significa que eran hermosas. Eso no era que eran, porque recuérdense que todos eran descendientes de Adán y eran generaciones bien cerca de la creación. No estamos hablando aquí que las hijas de los hombres eran más hermosas que las hijas de Dios. Ahí no estaba el asunto. Lo que pasa es que le fueron más provocativas a los hijos de Dios. Y en vez de coger sus mujeres, las que Dios les designó, que venían de su linaje, que andaban derecha, que eran descendientes de Seth, se fueron para otro lado. Y ahí vino la corrupción y llegó el momento en el que Dios tuvo que destruir. Entonces, Jesucristo mismo indicó, para que no haya dudas con respecto a este asunto, ya estamos ya cerrando el tema antes de leer la cita del Espíritu de Profecía, Jesucristo mismo indicó que los ángeles no se reproducen. Recuérdese que el ángel es creado. Nosotros somos Adán creado, pero la descendencia de Adán es engendrada. Entonces, no es lo mismo. Fíjese que en la naturaleza Dios es muy claro. Por ejemplo, una mata de mango, usted no la puede ligar con otra que no tenga su misma naturaleza porque no le va a dar nada. Los cítricos usted puede ligarlo. Usted puede coger un animal, un animal, y si es de la misma especie, puede haber una reproducción. Pero si no es de la misma especie, no da nada. Porque la genética trabaja de esa manera. Y la Biblia, según le explica en Génesis, la ciencia genética de hoy en día corrobora lo que la Biblia dice. Y así es. Entonces, los ángeles que tienen una naturaleza diferente a la de los seres humanos no se pueden reproducir con los seres humanos. Es decir, que esa teoría es falsa. Entonces Jesucristo la aclara cuando le dijeron, Señor, hubo una mujer que tuvo 5 maridos. Murieron, sí, 5 o 7. Murieron todos. Yo estoy borrando, mi hermano, un poco, ya los años han ido pasando. Murieron todos. ¿De cuál de ellos va a ser en la resurrección? Están cometiendo esos errores porque ignoran el poder de Dios y las escrituras. Pero le voy a decir algo. En aquel siglo, en la resurrección, ni los varones tomarán mujeres porque serán como los ángeles de Dios. Es decir, que los ángeles de Dios no se reproducen ni tienen relaciones con seres humanos. Es decir, el mismo Jesucristo está contradiciendo esas teorías baratas que aparecieron. En la creencia popular judía, eso fue aceptado, pero recuérdense que ellos también rechazan a Jesucristo. Nosotros lo que creemos en Jesucristo, entendemos que su palabra es ley y constitución. Ok, ya con eso yo creo que el tema ha quedado bastante claro. Si no, la persona que si no, veo que sí está conectada, si tiene alguna duda me lo va a mostrar ahorita. Mientras tanto, yo quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía que no van a dejar duda. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a ese hijo fue Set. Significa señalado o compensación.
Pues dijo la madre, Eva, que fue que le puso el nombre, Dios me ha dado otro hijo. O sea, como dice la Biblia, Dios me ha suplantado simiente. Porque al morir Abel, podía ser cualquier otro descendiente, el que venía a la promesa, pero Dios le indicaba quién era, porque cualquiera hubiera pensado que era Caín, que fue el primogénito. Pero Dios dijo, no, no es Caín, es Abel. Al matar a Abel, quizás vinieron más en el medio, yo no sé si vinieron más, pero cuando aparece Set, que recuerde que cuando Caín mató a Abel, dice, y le nacieron hijos e hijas. Había mucha gente en la tierra, andando el tiempo. Es decir, que cuando Set nace, no sabemos en qué momento nació Set. Había gente en la tierra ya. Pero cuando Set nació, es que Dios le dice, ese es el de ahí que viene. Entonces ella le dijo, Dios me ha suplantado simiente. La simiente prometida de Génesis capítulo 3, versículo 15, iba a venir de Set. Cuando Set nació, ella le puso ese nombre porque dijo, Dios me ha suplantado simiente. De aquí que viene el Mesías. Tenía un carácter digno. Y dice la sierva de Dios, Set aventajaba en estatura a Caín y Abel. Era más alto que ellos. Y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Estoy leyendo Patriarca y Profeta, el capítulo 6. Léaselo entero. Más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. No se parecía a Caín en nada. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Míralo ahí. La sierva de Dios dice, a pesar de eso, carácter de bondad no era mayor que la de Caín. Caín decidió tomar el pecado. El pecado es una decisión que hoy en día hay una herejía que se ha metido para que usted siga pecando. Agárrese de Dios, que Dios quita el deseo por el pecado. Entonces, Caín y Abel no tenían diferencia en cuanto a la amabilidad. Eran dignos. Fue que uno decidió otra cosa, como decidió Satanás. Dice la sierva de Dios, la perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en la tierra. Adán fracasó en la tierra. Satanás, Lucifer, perdón, fracasó en el cielo. Y eran perfectos, sin naturaleza caída, sin naturaleza pecaminosa, ninguno de los dos. Y decidieron pecar. Es decir, que el pecado no tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. El pecado es decidir pecar. Esa doctrina que se ha metido es para que lleguemos a creer finalmente en el pecado original, que es una doctrina católica, que usted nace pecador, no, usted no nace pecador, usted nace con naturaleza pecaminosa. Cuando usted tiene conciencia, viola la ley de Dios y decide pecar. Y todos hemos pecado. Por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando usted viene a Cristo y el Señor hace una obra en usted, le va a quitar el deseo del pecado. Y le va a hacer lo mismo que le hizo Jesucristo. Dice, lo voy a exhibir públicamente. Y lo exhibió públicamente en la cruz. Y le demostró a Satanás y sus secuaces que sí se podía vivir sin pecar. Y un hermano de los que se junta con nosotros los martes, que pertenece a la iglesia de Líbano, me dijo, mi hermano, hay un tema interesante que pudiéramos debatirlo aquí en la iglesia, que se llama, en una mesa redonda, la naturaleza de Cristo. Porque quedan dando vertientes por allí. Y un tremendo tema para discutirlo aquí en el grupo de nosotros. Así que el martes estamos estudiando ahora el santuario, estamos en el atrio ahora, la primera parte del atrio, el martes que viene la segunda parte del atrio, luego vamos a entrar al lugar santo, santísimo y todo eso. Y luego de eso vamos a pasar, vamos a estudiar el juicio de Dios y vamos a estudiar también ese tema de la naturaleza de Cristo. Si hay que hacer un paréntesis, el martes se hace, un martes de esto se hace y se estudia la naturaleza de Cristo porque eso ha traído mucha confusión y todo eso es para amañar el pecado. Muy bien, mire esto. A Set también le nació un hijo, al que puso Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero la descendencia de Set, dice la sierva de Dios, cuando le nace su hijo, que era Enos, siguieron reproduciéndose y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha. Entonces Dios lo que hizo fue, si usted sigue leyendo, va a ver que Set se apartó de sus hermanos, pero también, o sea, de hermanos me refiero en el sentido de los descendientes de Caín, que eran hermanos de él porque eran descendientes de Adán, que era su padre. Entonces, él también se apartó, igual como hizo Enoc. Ya Enoc estaba en el cielo, se fue al cielo, ¿verdad? Más adelante se va Enoc. Pero los descendientes de Set que permanecían en la tierra también estaban apartados, hasta que comenzaron a contaminarse con las hijas de los hombres. Es interesante también este párrafo que dice que el sábado fue honrado por todos los hijos de Adán
que permanecieron leales a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron en el día del cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso sin tomar en cuenta el mandamiento de Jehová. Y entonces este punto es fundamental, que voy a llegar a él porque le voy a leer concisamente eso. Solamente estoy tratando de que usted vea. Durante algún tiempo, las dos clases, y en los párrafos anteriores la señora juez dice, habían dos clases, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Dos clases, no había más. Y hasta el tiempo del fin será así. La gente quiere a veces que haya tres clases. No, nunca ha habido tres clases, son dos. Porque Dios no entra en componente. Que no es conmigo, contra mí es. No hay tres clases. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esa asociación produjo los peores resultados. Vieron, ¿cuáles fueron los resultados? O sea, ahí Sierva de Dios cita a Génesis 6:2. Mire cómo dice ella. Lo leo de nuevo. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. La separación de los dos grupos. ¿Cuáles eran los dos grupos? ¿Eran ángeles? No eran ángeles. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles, donde estaban los descendientes de Caín. Esta asociación produjo los peores resultados. ¿Cuáles fueron los peores resultados? Mírenlo aquí. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Está citando la sierva de Dios, lo puso entre comillas, está citando a Génesis 6:2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín. Entonces, ¿quiénes eran las hijas de los hombres? Los descendientes de Caín. Los hijos de Set, ¿quiénes eran los hijos de Set? Los hijos de Dios. La sierva de Dios lo está separando perfectamente. Dice, los hijos de Set desagradaron al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraron a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Entonces fueron inducidos a pecar. Los hijos de Set, los hijos de Dios andaban derecho, obedecían los mandamientos de Dios, guardaban el sábado, todo la ley de Dios, estaban derechos. Pero cuando comenzaron a ligarse, dice aquí, entonces dice la sierva de Dios, se unieron en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. ¿Y cuáles eran los halagos? Los que trajeron las hijas de los hombres. ¿Cómo eran? Muy pintarreados, enseñaban mucho, danzaban, eran placenteras. Eso mismo. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín, según dice Judas 11. Vamos a leerlo, porque aquí en Patriarca y Profeta, la sierva de Dios me está mandando para Judas 11, pero acuérdese lo siguiente, que no hay nada que ella diga que no esté en la Biblia, está en la Biblia. Lo que pasa es que Dios se lo revela un poco más claro para que uno pueda entenderlo. Mire lo que dice Judas 11, que nomás tiene un capítulo, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro por el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son las manchas en nuestros ágapes, amor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas, que fue preparada para Satanás y sus ángeles. Y todos los personajes que mencionan allí son seres humanos que van a recibir lo que fue preparado para Satanás y sus ángeles, porque la Biblia dice que el fuego eterno, o sea, el fuego no, el lago de fuego, porque el fuego eterno es Jehová, el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero como los seres humanos siguieron el camino de Caín, que fue seducido por el, ¿cómo que dice la Biblia? Que fue seducido pone un nombre, por el inicuo, por Satanás. ¿Ah? Los que siguen ese camino van a tomar la misma suerte que los que siguieron a Caín. Entonces la sierva de Dios aquí me está citando a Judas 11, porque eso fue lo que pasó con esos personajes allá en el Antiguo Testamento. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró
lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que se sucedían. Adán fue que instruyó a Abel. Adán fue que instruyó a Caín. Adán fue que instruyó a Set, pero Caín decidió pecar. Sin embargo, Set cogió el camino de lo que su padre le enseñó. A sus hijos y a sus nietos, hasta la 9ª generación. Míralo ahí, lo que se lo dije ahorita, que no fue que me lo inventé, pero como usted se lo lee en la Biblia, yo saqué todas las genealogías bíblicas y ya yo le había notado que Adán vivió hasta la 9ª generación. Míralo aquí. A sus hijos y a sus nietos hasta la 9ª generación pudo describir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, como él vivió sin pecado. Y luego las consecuencias del pecado, lo malas que eran, para que ellos recapacitaran. Pero como aquellos decidieron irse, separarse del pueblo de Dios y se fueron allá al valle, el inicuo se encargó de seguirlos corrompiendo. Y llegó la maldad al extremo que Dios tuvo que erradicarlo de la faz de la tierra. Pudo describir a Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso. Y repitiéndole la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley, y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Sujetarse a la ley y las medidas tomadas es lo que se llama la gracia. Pero la gente quiere coger la gracia muy superficial. ¿Sabe para qué? Para seguir pecando. No, porque la gracia de Cristo me cubre. Yo no necesito más de ahí. La Biblia dice que Cristo con su sangre me cubrió y Él murió por mí y ya. Cuidado. El santuario me enseña otra cosa. Por eso que los pilares no se pueden dejar de lado. La ley de Dios me enseña otra cosa. Cuando Pablo habla de que somos salvos por la gracia y no por obras de la ley, me está diciendo que la gracia de Dios me está resarciendo lo que yo estoy haciendo para justificarme. Las obras de la ley se llaman las obras legalistas. Eso es lo que significa las obras de la ley. Obras legalistas. La sierva de Dios dice que esas obras legalistas son aquellas de aquellos que creen, que pregonan eso por suficiencia propia. El yo. No, el que cree que por obras que haga va a salvarse está perdido, porque esas son suficiencia propia. Pero las obras que vienen del Espíritu, que es el Espíritu que la hace en usted, porque usted es el instrumento, eso es diferente. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Jesucristo lo dice. Pero hay gente que hace mucho bla, 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 pero no le cita un pasaje bíblico. No, porque yo, bla, 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 no puede ser, porque nosotros tenemos la tendencia al pecado. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Su obra. Entonces hay unas obras que Jesucristo me está diciendo de mí, que es la que él va a tomar para qué. Como el termómetro en el juicio que le está haciendo. Pero esas obras son mías. No, imposible. Dice la sierva de Dios, es un imposible. El que cree que por sus obras personales va a lograr eso, es un imposible. Entonces, ¿qué es lo que da un valor alguno? Cuando el Espíritu Santo hace una obra a través de usted y logra transformar su vida sin violar su conciencia, porque Dios no fuerza la voluntad. Esos poderes Dios no lo toca, pero si usted se lo permite, Dios lo va a transformar. Muy bien, mi hermano. Siga leyendo el capítulo sigue avanzando, muy interesante. La iniquidad, no obstante la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue como a menudo se ha supuesto una era de ignorancia y de barbarie. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían una gran fuerza física y mental, y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Pero después, el hombre es el que decide, porque Dios es el libre albedrío. Como vimos en la lección de esta semana, Dios no lo toca. Es una libertad que Dios nos ha dado. Muy bien, mi hermano. Mi querida Magdalena puede cortar la grabación para dar oportunidad a que se comente